función escalón unitario. Dada una constante a, la función escalón unitario es la función que vale 0 para t entre 0 y a, es decir, en el intervalo 0a. Y vale 1 de a en adelante hasta el infinito. Esta función se denota con la letra griega mu, que es similar a la u, se denota mu de t menos a. Por tanto, mu de t menos a es igual a 0 para t entre 0 y a, y 1 para t mayor o igual que a. Una función por tramos, una función f que tenga dos tramos, se puede escribir en términos de la función escalón unitario de la siguiente manera. Si f de t tiene como tramos a la función g de t para t entre 0 y a, y h de t para t mayor o igual que a, entonces f de t se puede escribir como el primer tramo g de t menos el primer tramo g de t multiplicado por la función escalón mu de t menos a, más el segundo tramo h de t multiplicado por la función escalón mu de t menos a. Veamos por qué esto es cierto. Para t entre 0 y a, la función f de t sería igual entonces al primer tramo g de t menos el primer tramo g de t por mu de t menos a. Pero como t está entre 0 y a, mu de t menos a es igual a 0. Más el segundo tramo h de t multiplicado por la función escalón unitario mu de t menos a. Como t está entre 0 y a, mu de t menos a es igual a 0. Nos queda entonces simplemente esto da 0. Esto también va a dar 0 porque está multiplicado por 0 y queda f de t igual a g de t, como debe ser porque f de t debe ser igual a g de t para t entre 0 y a. Ahora analicemos para t mayor o igual que a. Para t mayor o igual que a, entonces vamos a tener que f de t es igual a g de t menos g de t por mu de t menos a. Como t es mayor o igual que a, mu de t menos a vale 1, es por 1, más el segundo tramo h de t por la función escalón unitario mu de t menos a. Como t es mayor o igual que a, mu de t menos a vale 1. Así que este g de t se cancela con este g de t que está multiplicado por 1 y queda solo h de t. Y entonces obtenemos que f de t es igual a h de t para t mayor o igual que a, como debe ser. F de t igual a h de t para t mayor o igual que a. Veamos un ejemplo concreto. Aquí tenemos la función f de t igual a coseno de t para t entre 0 y pi. Y f de t igual a seno de t si t es mayor o igual a pi. Esta función se puede escribir entonces como f de t igual a el primer tramo, que es coseno de t, menos el primer tramo coseno de t multiplicado por la función escalón mu de t menos a, siendo a en este caso pi, más el segundo tramo, que es seno de t, multiplicada por la función escalón mu de t menos pi. Teorema de traslación en el eje t. Este teorema nos va a permitir calcular la transformada de Laplace de una función multiplicada por una función escalón unitario. De forma precisa, este teorema afirma que la transformada de Laplace de una función f de t menos a, pero que está trasladada, es decir, hay una función f de t y está trasladada a t menos a, en lugar de t aparece t menos a, y esa función está multiplicada por una función escalón mu de t menos a. Entonces la transformada de ese producto es igual a la exponencial e a la menos as por la transformada de Laplace de la función f de t sin trasladar. En particular, si la función f es 1, entonces f de t menos a también va a ser 1. Y nos va a quedar entonces simplemente la transformada de la función escalón mu de t menos a. La transformada de la función escalón mu de t menos a es igual entonces a e a la menos as por la transformada de f de t siendo f de t igual a 1. La transformada de 1 es 1 sobre s y obtenemos entonces e a la menos as por 1 sobre s, lo cual nos da e a la menos as sobre s.
Veamos dos ejemplos de aplicación de este teorema. Vamos a calcular en este primer ejemplo la transformada de Laplace de seno de t menos pi por la función escalón mu de t menos pi. Aquí tenemos entonces la función seno de t que está trasladada a t menos pi. En lugar de t está t menos pi. Entonces, según ese teorema de traslación en el eje t, esto nos va a dar e a la menos as, donde a sería pi, este sería el valor de a. Entonces, e a la menos pi s por la transformada de Laplace de la función seno de t sin trasladar. Es decir, e a la menos pi s, y la transformada de la función seno está pues en la tabla básica de transformadas y es igual a 1 sobre S2 más 1. Por tanto, vamos a obtener e a la menos pi s sobre S2 más 1. Un segundo ejemplo, transformada de Laplace de t menos 2 a la 3 por mu de t menos 2. Observamos que aquí tenemos la función t a la 3, pero está trasladada en lugar de t a t menos 2. Y está multiplicada pues por la función escalón mu de t menos 2. Por tanto, según ese teorema de traslación en el eje t, esto nos va a dar e a la menos as, siendo a igual a 2. Entonces, e a la menos 2s por la transformada de Laplace de la función t a la 3 sin trasladar. E a la menos 2s. La transformada de t a la 3 de una potencia t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. Es decir, aquí daría 3 factorial sobre s a la n más 1, es decir, a la 4. 3 factorial es 1 por 2 por 3, eso da 6. Entonces vamos a obtener finalmente 6e a la menos 2s sobre s a la 4. El teorema de traslación en el eje t que hemos enunciado y del cual hemos visto dos ejemplos tiene una restricción, y es que la función que está multiplicada por la función escalón también tiene que estar trasladada de forma idéntica a la función escalón. En el ejemplo 2 que vimos era t menos 2 a la 3 por mu de t menos 2. Pero a veces uno tiene una función que no está trasladada por una función escalón, y ahí es importante entonces usar esta segunda forma o forma alterna del teorema de traslación en el eje t, que dice lo siguiente, que la transformada de Laplace de una función g de t que no tiene que estar trasladada por una función escalón mu de t menos a es e a la menos as por la transformada de Laplace de la función g trasladada a t más a, no a t menos a, sino a t más a, es decir, transformada de g de t más a. Veamos el siguiente ejemplo de aplicación de esta forma alterna del teorema de traslación en el eje t. Vamos a calcular aquí la transformada de Laplace de una función que está definida por tramos, f de t igual a t a la 2 para t entre 0 y 4, y f de t igual a 3, a la constante 3, para t mayor o igual que 4. Como vimos ahora, esa función la podemos escribir en términos de la función escalón unitario como f de t igual al primer tramo t al cuadrado menos el primer tramo t al cuadrado multiplicado por la función mu de t menos a, siendo a en este caso 4, entonces mu de t menos 4, más el segundo tramo que es 3 multiplicado por la función escalón unitario mu de t menos 4. Ahora aplicamos transformada de Laplace a la función f. Y vamos a tener entonces que la transformada de Laplace de f de t es igual a la transformada de Laplace de t al cuadrado menos la transformada de Laplace de t al cuadrado por mu de t menos 4 más 3, una constante, la podemos colocar ahí a multiplicar, transformada de Laplace de mu de t menos 4. Calculemos entonces cada una de estas transformadas. La transformada de t cuadrado es 2 factorial sobre s a la 3, n factorial sobre s a la n más 1, la transformada de una potencia.
menos la transformada de t cuadrado por mu de t menos 4. Aquí vamos a aplicar el teorema de traslación en el eje t en su forma alterna, donde el a es igual a 4 y la función g de t, en este caso, g de t es t cuadrado. Según la forma alterna obtenemos e a la menos as, es decir, e a la menos 4s, por la transformada de Laplace de esa función g, que es t cuadrado, trasladada a t más a, es decir, en lugar de t, coloco t más a, es decir, t más 4 al cuadrado, más 3, la transformada de Laplace de una función escalón unitaria, cuando está sola, es igual a e a la menos as, e a la menos 4s sobre s. 2 factoriales 2, entonces tenemos 2 sobre s a la 3 menos e a la menos 4s y calculamos aquí la transformada de Laplace de t más 4 al cuadrado. En primer lugar, pues desarrollamos s cuadrado, el cuadrado del primero, t cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por t por 4, da 8t, más el cuadrado del segundo, 4 al cuadrado, 16, más 3, e a la menos 4s sobre s. 2 sobre s a la 3 menos e a la menos 4s. Y calculamos ahora cada una de estas transformadas de Laplace. La transformada de t cuadrado es 2 factorial, que es 2 sobre s a la 3, más 8. La transformada de Laplace de t es 1 sobre s cuadrado, más la transformada de una constante, de la constante 16, es 16 sobre s. Y esa sería entonces la transformada de Laplace de la función por tramos f de t.